Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos aquí en la redacción con la boca abierta y con un montón de especulaciones. Vamos a hablar de algo que ha puesto a los fans de medio mundo a comentarlo, a compartirlo y a sacar sus propias conclusiones. Se trata de un gesto que ha protagonizado el siempre carismático Can Yaman y que ha tenido como destinataria a la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, amigos, porque cuando estas dos estrellas coinciden, la magia está garantizada. El título ya lo dice todo: flores para Demet Özdemir, el gesto de Can Yaman que sorprende a todos. Así que si quieres enterarte de todos los detalles jugosos, de por qué este sencillo acto ha generado tanto revuelo, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y por cierto, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribir y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. Imaginen la escena. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, participando en un evento importante. Un evento donde de repente aparece el Can Yaman, el galán que conquistó a millones con su sonrisa y su talento. No estamos hablando de un encuentro casual cualquiera, sino de un momento que capturó todas las miradas. Y ahí es donde entra la sorpresa. Can Yaman, en medio de toda esa expectación, hace un gesto que ha desatado la locura. Nada menos que unas preciosas flores dirigidas a Demet. ¿Pero qué significa este detalle? ¿Es un simple gesto de amistad, un saludo cordial, o hay algo más detrás? Porque, seamos sinceros, la química entre ellos siempre ha sido innegable, ¿verdad? Desde que protagonizaron juntos Erkenzicus, la complicidad en pantalla era tan palpable que muchos apostaron a que esa conexión trascendería la ficción. Y aunque en su momento ambos mantuvieron una postura reservada sobre su relación, este tipo de gestos reavivan la llama de la esperanza y la curiosidad de sus seguidores. Las flores, amigos, nunca pasan de moda. Son un clásico para expresar sentimientos, para celebrar, para pedir disculpas, o simplemente para alegrar el día de alguien. Y en este caso, el hecho de que sea Can Yaman quien las envía a Demet Özdemir le da un peso adicional. Pensemos en el contexto. Están ambos en la cima de sus carreras, son figuras públicas muy observadas y cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Un envío de flores puede parecer algo sencillo, pero cuando viene de alguien con quien se ha compartido una conexión tan fuerte, se convierte en noticia. ¿Y qué tipo de flores? Esa es otra de las preguntas que todos nos hacemos. ¿Eran rosas rojas, símbolo del amor apasionado? ¿Quizás margaritas por la inocencia y la pureza? ¿O tal vez algo más exótico, reflejo de una personalidad vibrante? Los detalles, como siempre, importan y alimentan la imaginación colectiva. Lo que está claro es que este gesto de Can Yaman ha puesto a trabajar a las redes sociales. Los hashtags relacionados con ambos han explotado, los fans han compartido fotos y vídeos del momento, y las teorías sobre la naturaleza de su relación no se han hecho esperar. Algunos defienden que es una muestra de respeto y admiración mutua, un reconocimiento a la profesionalidad y el talento de Demet. Otros, más románticos, no descartan que pueda ser una señal de que la chispa que encendieron en Erkenzicus nunca se apagó del todo. Y es que cuando una pareja en la ficción tiene tanta química, es difícil para el público separarlos en la vida real, ¿no creen? Siempre queremos que la magia de la pantalla se traslade a la vida, y si además son dos personas tan atractivas y carismáticas, pues imaginen el impacto. Además, recordemos que Can Yaman es conocido por ser un hombre detallista y generoso. No es la primera vez que se le ve teniendo gestos amables y considerados con sus compañeras de trabajo y con sus fans. Su popularidad se debe no solo a su físico imponente y a su talento actoral, sino también a esa personalidad arrolladora y esa cercanía que transmite. Por otro lado, Demet Özdemir es una artista consolidada, admirada por su profesionalismo, su elegancia y su dulzura. Juntos forman una combinación explosiva que incluso cuando no están trabajando en un mismo proyecto, sigue generando un gran interés. Este envío de flores también puede interpretarse como un guiño a la nostalgia. Erkenzicus fue un fenómeno mundial, y los fans que amaron la historia de Candy Beat y Sanemayden todavía recuerdan con cariño cada momento de esa serie. Un gesto así por parte de Can hacia Demet podría ser una forma de celebrar ese legado compartido, de recordarles a todos el éxito que alcanzaron juntos. Y quién sabe, quizás también una forma sutil de mantener viva la conexión y la amistad que se forjó durante el rodaje.
Las amistades entre actores que han trabajado en proyectos exitosos pueden ser muy fuertes y este gesto podría ser una clara evidencia de ello. Hemos visto en otras ocasiones cómo celebridades envían flores a sus compañeros de profesión en ocasiones especiales, como estrenos, cumpleaños o agradecimientos. Sin embargo, la particularidad de este caso reside en la historia previa de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La intensidad de su relación ficticia, y el cariño que el público les tiene como pareja, elevan este detalle a una categoría diferente. Es como si cada flor fuera un pequeño recordatorio de todos los sueños y esperanzas que los fans depositaron en ellos. La industria del entretenimiento y en particular el mundo de las telenovelas y series románticas, se nutre en gran medida de esta conexión emocional entre los actores y su audiencia. Cuando esta conexión se siente auténtica, incluso más allá de la pantalla, el impacto es doble. Los fans no solo admiran el talento de los actores, sino que también se involucran emocionalmente con sus vidas y sus interacciones. Y no podemos obviar el poder de las redes sociales en todo esto. Hoy en día, un simple gesto puede convertirse en viral en cuestión de minutos. Las fotos de las flores, los vídeos del momento en que Can las entrega, los comentarios de los fans, todo se amplifica exponencialmente. Esto crea un círculo virtuoso donde la noticia se propaga, genera más conversación y, a su vez, atrae a más atención hacia los protagonistas. Es una estrategia de comunicación no planificada, pero tremendamente efectiva. Las plataformas digitales han democratizado la difusión de información, permitiendo que los eventos, por pequeños que sean, lleguen a una audiencia global de manera instantánea. Esto significa que la reacción de los fans se convierte en una parte integral de la noticia en sí, alimentando la narrativa y la especulación. Además, este tipo de noticias son un motor para la industria del entretenimiento. Mantienen el interés del público, generan expectativas sobre futuros proyectos y refuerzan la imagen de las estrellas como personas cercanas y consideradas. Can Yaman, al tener este gesto, no solo sorprende a Demet, sino que también sorprende gratamente a sus seguidores, fortaleciendo su lealtad y admiración. Es una forma de mantener una presencia constante en el imaginario colectivo, incluso cuando no están trabajando en un proyecto conjunto. La marca de un artista no solo se construye sobre su trabajo, sino también sobre su personalidad, sus interacciones y la forma en que se conecta con su público. Gestos como este contribuyen a solidificar esa conexión, creando una comunidad de seguidores leales y comprometidos. Por otro lado, es importante mantener un equilibrio y no caer en la exageración. Si bien es un gesto bonito y digno de comentarse, debemos recordar que son dos profesionales que comparten un pasado laboral. La admiración mutua y el respeto son fundamentales en cualquier ámbito, y más aún en el mundo del espectáculo. Lo que sí podemos decir con certeza es que este detalle ha generado una ola de positividad y emoción, y eso, en sí mismo, ya es valioso. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía que generan las parejas de ficción, pero también es crucial reconocer la realidad y el profesionalismo. Sin embargo, esto no quita mérito a la belleza del gesto. El hecho de que dos personas que han compartido una experiencia laboral tan significativa mantengan una relación cordial y expresen admiración mutua es algo digno de celebrarse. Hemos visto cómo la forma en que se presentan las noticias sobre celebridades puede influir en la percepción pública. En este caso se ha enfocado en la sorpresa y en el posible tinte romántico, pero también podemos verlo como una muestra de madurez y profesionalismo, de saber valorar las conexiones importantes que se crean en el camino. Y es que, ¿quién no se alegra al ver que personas que admiramos se tratan con respeto y cariño? La empatía y el aprecio son valores universales, y cuando se manifiestan en el contexto de figuras públicas, pueden inspirar a otros. Es un recordatorio de que, más allá de las cámaras y los guiones, hay personas con sentimientos y relaciones. Imaginen por un momento la perspectiva de Demet. Recibir un detalle así, inesperado, de alguien con quien compartió tantas escenas y tantas emociones, debe ser un momento especial. Y el hecho de que Can haya querido hacerlo público, o que el momento haya sido captado por las cámaras, habla de su propia comodidad con este gesto y de su deseo de compartir esa apreciación. No es lo mismo recibir un detalle en privado que verlo reconocido o capturado por terceros, lo que añade una capa de significado y visibilidad al acto. Podría ser una forma de reconocer la influencia que tuvieron el uno en el otro durante el rodaje de Erkencikus, o simplemente un acto de cortesía hacia alguien con quien se ha trabajado y se tiene un vínculo profesional. En resumen, el envío de flores de Can Yaman a Demet Özdemir es mucho más que un simple detalle floral.
Es un acontecimiento que ha reavivado la conversación sobre su conexión, ha demostrado la fuerza del cariño de los fans y ha puesto de manifiesto la importancia de los gestos significativos en el mundo de las celebridades. Ha sido un recordatorio de la química que compartieron en pantalla y de la admiración que se tienen mutuamente, un detalle que ha tocado el corazón de muchos y ha llenado las redes sociales de comentarios y esperanzas. Es un ejemplo de cómo un acto aparentemente pequeño puede tener un impacto considerable en la esfera pública, generando debate, emoción y un sinfín de interpretaciones. La belleza de estos momentos radica en su capacidad para conectar a las personas, ya sea a través de la admiración por sus ídolos, o a través de la propia experiencia de dar y recibir gestos de aprecio. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el sorpresivo gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Ha sido fascinante desgranar cada detalle y ver cómo un simple envío de flores puede generar tantas reacciones. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad en este gesto? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también siguen a estas estrellas, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.